Muy bien, vamos a hablar de análisis facial. Muy bien, el análisis facial. El análisis facial es una de las herramientas que utilizamos para el diagnóstico de la ortodoncia, en los casos de ortodoncia. Y diría yo, es una, claro, todas son importantes, ninguna es más importante que otras, pero específicamente el análisis facial es un punto muy crítico en el cual nosotros tenemos que hacer la discriminación de todos los factores a analizar. Desde el punto de vista facial, nosotros podemos ya determinar hasta un 80% qué tipo de maloclusión puede presentar el paciente. Existen características patognomónicas que pertenecen a determinadas maloclusiones. ¿Cómo son las maloclusiones de clase 2.1, maloclusiones de clase 2.2? Que a veces por el tejido blando pueden estar enmascaradas, pero por otros signos clínicos nosotros podríamos determinar que verdaderamente pertenecen a esas maloclusiones. Entonces, dentro del análisis facial, nosotros vamos a aprender a localizar ciertos puntos y planos para poder hacer el análisis facial per se. Dentro del análisis facial, nosotros hacemos análisis de simetría. La simetría, como ustedes ya saben, ya conocen, en el ser humano no existe la perfección. Si tomamos como referencia la línea media, en este caso la línea media facial, tanto el lado derecho como el lado izquierdo son totalmente diferentes. Por lo tanto, de entrada ya podemos decir o concluir que somos asimétricos. Es raro, es muy raro encontrar personas totalmente simétricas desde el punto de vista de la línea media facial. Y si nosotros hacemos el simple ejercicio de tomarnos una fotografía y la cortamos en dos partes iguales en el computador, ¿no? Y la reflejamos y hacemos un collage, vamos a obtener dos imágenes totalmente diferentes. Vamos a obtener a dos personas totalmente diferentes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que somos asimétricos, ¿no? Al ojo común de las personas, de repente esta asimetría, que nosotros los clínicos sí la notamos, los otros no lo notan, ¿no? Pero en realidad somos asimétricos, ¿no? La mayoría de la población somos asimétricos. Entonces, una de las líneas bases que vamos a utilizar para el análisis facial es la línea media facial. La línea media facial es aquella línea que va a pasar por el entrecejo, y a este punto se le conoce como punto glabela. Va a pasar por el filtrum del labio superior y va a pasar aproximadamente por el punto mentoniano, que es el punto más inferior del mentón. Muchos autores o algunos autores toman como referencia a la nariz. Y este concepto ya ha venido en desuso. ¿Por qué? Porque la nariz es una referencia anatómica que tiene mucha variación, ¿no? Debido a que hay estructuras que se pueden modificar en el tiempo o por agentes externos. Entonces podríamos tener un tabique desviado, ¿no? O podríamos tener pacientes con cirugía estética. Entonces, la nariz o la punta de la nariz ya deja de ser una referencia anatómica válida para determinar o para construir la línea media facial. Entonces, nos regimos más por el punto glabela. Si buscamos puntos fijos inmutables, sería el punto glabela en el entrecejo y el punto mentoniano, que sería el punto más inferior del mentón, ¿no? Y siempre teniendo como un punto intermedio de referencia el punto subnasal. El punto subnasal se encuentra en la base de la nariz. Entonces, la primera línea o el primer plano que vamos a utilizar para hacer
el análisis facial dentro de la cápita de la simetría es la línea media facial. Otro de los puntos que ya hemos venido tratando y conversando, bueno, aparte del punto glabela, vamos a utilizar el punto Trishon, o vamos a ubicar el punto Trishon, que este punto viene a ser el punto donde nace el pelo, donde empieza a formarse el cabello, es el punto Trishon. Entonces es el punto más superior de la frente donde comienza el cabello. Tenemos el punto Trishon, el punto glabela, al punto subnasal, que ya lo hemos mencionado, que se encuentra en la base de la nariz, y el punto mentoniano. Estos cuatro puntos anatómicos faciales extraorales son muy importantes porque estos puntos nos van a determinar la simetría de los tercios. La simetría de los tercios está dado por la composición de estos puntos. Entonces, el tercio superior va a estar determinado o comprende desde el punto Trishon al punto glabela. El tercio medio está determinado o comprende desde el punto glabela al punto subnasal, y el tercio inferior va desde el punto subnasal al punto mentoniano. Entonces, en el análisis de los tercios, nosotros los tercios más importantes para el estudio de la ortodoncia es el tercio medio, perdón, el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, los puntos más importantes dentro del análisis ortodóntico, el análisis facial, es el tercio medio y el tercio inferior, en el cual nos vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué otros puntos anatómicos más tenemos que tener en cuenta dentro del análisis facial? El canto externo del ojo, tanto derecho como izquierdo. La comisura de los labios, tanto derecho como izquierdo. Estos puntos son puntos de referencia para formar un ángulo, que es el ángulo de la apertura facial. Esto es, lo mencionado hace un momento, es dentro del análisis facial de la fotografía frontal, en una vista frontal. Si hacemos el análisis en la vista de perfil, vamos a determinar también ciertas líneas para poder hacer el análisis facial. Dentro de ellos tenemos que vamos a construir una línea horizontal verdadera. Esta línea horizontal verdadera tiene que ser paralela a la fotografía. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis. Dentro del análisis facial, nosotros vamos a trabajar con fotografías. Estas fotografías tienen que estar estandarizadas. Es decir, la toma fotográfica tiene que haber sido realizada bajo protocolo. No puede ser cualquier toma fotográfica, porque si la toma fotográfica no está protocolizada, no está estandarizada, los resultados que ustedes obtengan de esta fotografía no van a ser verdaderos. Entonces, para las tomas fotográficas tenemos que regirnos de ciertos patrones para la fotografía, para el resultado de la fotografía en sí. Entonces, recordando, en la fotografía frontal, extraoral, el paciente tiene que estar totalmente derecho, los hombros tienen que estar hacia atrás, la barbilla ligeramente levantada, la columna tiene que estar totalmente recta, la mirada, los ojos tienen que estar mirando hacia el horizonte, hacia adelante, y le pedimos al paciente que lleve su cabeza hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y que se quede en reposo. Este ejercicio es para reproducir la posición natural de la cabeza. La posición natural de la cabeza es una posición, como dice su nombre, es una posición natural, es reproducible, es una posición virtual, en la cual el paciente se encuentra en reposo y en equilibrio. Entonces, estas consideraciones
debemos de tenerlas en cuenta para hacer la fotografía frontal. Ahora, el paciente, eso respecto a la postura del paciente. Respecto a la posición del paciente, el paciente tiene que estar a 30 centímetros separados del fondo que se le haya colocado atrás, sea una pared o un fondo artístico, un fondo blanco o un fondo externo. El paciente nunca debe estar pegado a este fondo, porque generaría mucha sombra. La iluminación tiene que ser una iluminación que no genere sombras en el momento de la toma fotográfica. Entonces, estas consideraciones tienen que seguirse para hacer la fotografía frontal extraoral. El encuadre fotográfico, independientemente del equipo que se utilice, tiene que ser en formato vertical, es decir, la cámara fotográfica tiene que estar en un formato vertical, o sea, parada la cámara, no echada, sino parada. Esas son las consideraciones para una fotografía frontal extraoral. Respecto ahora a la fotografía lateral, que por lo general nosotros tomamos o utilizamos la fotografía lateral derecha, el paciente de igual manera, simplemente le pedimos al paciente que gire hacia un lado, en este caso hacia el lado derecho, y que mantenga la postura. Es muy importante observar si el paciente tiene alguna alteración en la curvatura a nivel de la columna cervical, porque eso nos podría llevar a un falso resultado. Entonces siempre hay que pedirle al paciente que se posicione de tal manera que se encuentre totalmente erguido, recto. Muy importante es que el paciente se encuentre en la posición natural de la cabeza, es decir, que no levante mucho el mentón ni que oculte demasiado el mentón, porque eso nos podría generar un falso resultado. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, nosotros hacemos la fotografía lateral. Las consideraciones para la fotografía lateral son las mismas y se le agrega la siguiente consideración, que para obtener la fotografía lateral estricta, tiene que observarse ligeramente la pestaña del lado contrario al que se está fotografiando. Entonces, si yo estoy fotografiando del lado derecho, tengo que observar ligeramente la pestaña del ojo del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde debo yo hacer la fotografía. Entonces, si esta fotografía está bien encuadrada, está bien tomada, puedo yo construir la línea horizontal verdadera. La línea horizontal verdadera no es más que una línea paralela al borde inferior de la fotografía. Entonces, esta línea horizontal verdadera, que la vamos a construir a la altura de la proyección de donde estaría el plano de Frankfurt. Luego vamos a construir una línea vertical verdadera, que es la línea que ustedes ven de color negro. Esta línea vertical verdadera es perpendicular, o tiene que ser perpendicular, a la línea horizontal verdadera. Entonces, esta línea vertical verdadera, que es perpendicular a la línea horizontal verdadera y que pasa por el punto subnasal, a esta línea se le llama línea de Epker, que es una línea muy importante dentro del análisis facial para determinar la posición de los labios y del mentón. Entonces, una vez construida la línea de Epker, que es una línea que pasa por el punto subnasal y que además es perpendicular a la línea horizontal verdadera, vamos a determinar cuál sería la norma, cuál sería la posición de los labios y del mentón. Pues bien, haciendo el análisis ya de la fotografía facial frontal, extraoral, vamos a construir el ángulo de la apertura facial. El ángulo de la apertura facial se construye de la siguiente manera. Trazamos
una línea que pase por el canto externo del ojo, que pase a su vez por la comisura de los labios. En este caso, en el lado derecho, la línea tendría que pasar por el canto externo del ojo derecho y por la comisura del labio, de los labios en el lado derecho. Entonces, esta línea se construye a través de estos dos puntos y en el lado izquierdo de igual manera. Trazamos una línea que pase por el canto externo del ojo izquierdo y por la comisura de los labios del lado izquierdo. La intersección de estas dos líneas van a formar un ángulo. Este ángulo que se forma es el ángulo de la apertura facial. Y por norma es, o debe ser, 45 grados más menos 5. Entonces, el ángulo de la apertura facial me sirve para determinar el tipo facial del paciente. Se dice que el paciente es mesofacial cuando el ángulo de la apertura facial varía de 40 a 50 grados. Lógico, porque la norma es 45. Menos 5 sería 40. 45 más 5 sería 50. Entonces, en el rango de 40 grados a 50 grados, el paciente es un paciente mesofacial. ¿Qué pasa si el ángulo es menor a 40 grados? Si el ángulo es menor a 40 grados, estamos frente a un paciente dólico-facial. ¿Qué pasa si el ángulo es mayor a 50 grados? Entonces, estaríamos frente a un paciente braquifacial. Entonces, este ejercicio es fácil de hacer, simplemente con una fotografía facial que esté bien tomada. Y aquí hago otro paréntesis, doctores, para recalcar lo siguiente. No solamente basta con protocolizar, hacer la toma correcta de la fotografía, sino que también cuando los archivos se lleven o se digitalicen dentro de un editor de fotos, se tiene que mantener el formato original. Es decir, que en el recorte fotográfico no se debe distorsionar la foto. Porque si se distorsiona la foto, ya no podríamos hacer este análisis, porque los resultados serían falsos. Entonces, es muy crítico el análisis facial a través o realizado de una fotografía. La fotografía primero tiene que estar estandarizada y segundo de que en el momento de la edición debemos de respetar el formato. No debemos de ni alargarlo ni ensanchar la foto. Tenemos que mantener, es decir, dentro del recorte que vamos a hacer. Y otro dato, por cierto, la fotografía frontal, todas las extraorales, las fotografías extraorales se recortan en el formato 5x2. Entonces, en ese formato tiene que estar recortada la foto. De tal manera de que no debe de haber distorsión en el momento de la edición. Entonces, les mencionaba que con una foto, con una simple foto frontal extraoral, ya podemos determinar el tipo facial del paciente, ¿no? A ciencia cierta, matemáticamente lo podríamos calcular. Claro que a simple vista, observando al paciente, también podríamos determinar qué tipo facial es el paciente, ¿no? Pero ya si queremos un examen más riguroso, podríamos utilizar el ángulo de la apertura facial, ¿no? Que se calcula fácilmente trazando dos líneas que pasen por el canto externo del ojo y por las comisuras de los labios, ¿no? La intersección de estas dos líneas forma un ángulo y este ángulo para los pacientes mesofaciales varía del rango de 40 a 50 grados, menor de 40 grados es un paciente dólico y mayor de 50 grados es un paciente braquifacial. Muy bien, en la fotografía lateral tenemos dos herramientas para trabajar. El ángulo de la convexidad, que es aquel que nos va a determinar la clase esquelética del paciente. Como ustedes pueden observar, aquí hemos graficado ángulo de la convexidad de color verde.
Entonces, en la fotografía, las líneas de color verde que ustedes van a observar pertenecen al análisis del ángulo de la convexidad. ¿Y cómo se calcula el ángulo de la convexidad? El ángulo de la convexidad está formado por dos líneas o dos planos. El primer plano parte del punto glabela, que ya conocemos, que es el entrecejo, glabela y subnasal. Entonces unimos los puntos glabela y subnasal y formamos un plano. El otro plano está formado por el punto subnasal y el punto pogonium blando. Recuerden que el punto pogonium blando es el punto más prominente del mentón, en este caso del tejido blando, ¿no? Entonces, trazamos dos líneas o dos planos, glabela subnasal, subnasal, pogonium. Este ángulo que se forma es el ángulo de la convexidad. El ángulo de la convexidad nos va a determinar la clase esquelética a través de una fotografía external lateral. Cuando el ángulo varía de 165 a 175 grados, estamos frente a un paciente de clase 1. ¿Qué pasa si el ángulo es menor a 165 grados? Es decir, el ángulo se cierra. El ángulo se hace más convexo. Por lo tanto, el paciente es un paciente de clase 2. Por lo contrario, ¿qué pasa si el ángulo es mayor a 175 grados? Es decir, deja de ser agudo y pasa o se convierte en un ángulo más plano, más obtuso. Significa que el paciente es un paciente de clase 3. Entonces, cuando es mayor a 175 grados, es probable que sea un paciente de clase 3. Y cuando es menor a 165 grados, es un paciente de clase 2. La otra herramienta que vamos a utilizar dentro del análisis facial es la línea de Epker, como ya veníamos conversando. Y esta línea de Epker es una línea vertical que es perpendicular a la horizontal verdadera y que pasa por el punto subnasal. Y la hemos graficado de color fucsia para poder diferenciar. Entonces, esta línea de Epker, ¿qué nos va a indicar? Que el labio superior debería estar de más 2 a más 4 milímetros. Es decir, que el labio superior puede estar delante de esta línea 2 milímetros hasta 4 milímetros. Que el labio inferior debe estar en la línea, es decir, a 0 milímetros, o delante de la línea 2 milímetros, es decir, de 0 a 2 milímetros. Y que el punto pogonium blando se refiere, puede estar en la línea, es decir, 0 milímetros, o por detrás de la línea hasta menos 4 milímetros. Entonces, la línea de Epker es una línea referencial facial, dentro del análisis facial, para determinar el equilibrio de la posición de los labios y del pogonium. Pues bien, vamos haciendo el análisis de este paciente. Según la información que ya hemos estado conversando. Entonces, dentro de la simetría de los tercios, podemos observar que la paciente tiene el tercio inferior proporcional respecto a los demás tercios, o por lo menos respecto al tercio medio. El tercio inferior es proporcionado. ¿Es asimétrico? Sí, todos somos asimétricos. En la vista frontal todos tenemos cierto grado de asimetría. Es un paciente mesofacial. ¿Por qué? Porque el ángulo de la apertura facial es 43 grados. ¿Lo pueden recordar? A ver. Mesofacial, de 40 a 50 grados. Entonces esta paciente tiene 43 grados. Se clasifica como una paciente mesofacial. El ángulo de la convexidad para esta paciente es 158 grados. Eso me indica que es una paciente de clase 2. La línea de Epker
el labio superior se encuentra a -1, el labio inferior se encuentra a -3 milímetros respecto de la línea, y el pogonium se encuentra a -5 respecto de la línea. ¿Qué quiere decir dentro de las normas de la línea de Epker? Como ustedes pueden recordar, se supone que los valores del labio superior y labio inferior deben ser positivos, y el único valor negativo es del pogonium. Esto indica que los labios están retruidos. Entonces, hasta ahí, el análisis facial me está dando datos muy importantes del tipo de maloclusión que puede presentar esta paciente. Hasta el momento no hemos visto la oclusión, no hemos visto el esquema oclusal de esta paciente, solamente estamos analizando facialmente. En el análisis extraoral ya podemos vislumbrar qué tipo de maloclusión podría tener la paciente. Entonces podemos observar que los labios se encuentran retruidos. No. Posible clase 2. El ángulo de la convexidad me confirma que es una paciente de clase 2. La línea Epker me confirma que los labios se encuentran detrás de la línea, está retruido. Entonces, me queda la duda si es clase 2.1 o clase 2.2. Podría ser un paciente con deficiencia mandibular, porque la mandíbula respecto a la maxila se encuentra ligeramente hacia atrás. Entonces, todos estos datos faciales ya me van dando información respecto a la maloclusión que podría tener esta paciente. Vamos a analizar una herramienta más. Dentro del análisis de la fotografía lateral, vamos a hacer el análisis del tercio inferior. Claro, todo dentro del análisis facial. Vamos a determinar que el perfil de la paciente es un perfil convexo. Y aquí hay un dato muy importante, el ángulo nasolabial. El ángulo nasolabial está formado por la base del labio superior con la base de la nariz. Es decir, punto subnasal, el punto y el filtrum, perdón, el punto subnasal y el estomium. El punto subnasal y el punto estomium superior van a formar un plano. Y este es el plano del labio superior. Y la base de la nariz el subnasal con base de la nariz va a formar la otra parte del ángulo que forma el ángulo nasolabial. Este ángulo nasolabial, por norma, debe medir 102 grados más menos 8. La paciente presenta un ángulo nasolabial de 127 grados. Está totalmente fuera de la norma. Como máximo, este ángulo nasolabial debería de medir, o se debería de calcular en 110 grados. La paciente tiene 127 grados. ¿Qué quiere decir? Que el labio superior, porque aquí hay dos partes, la base de la nariz y el labio superior. Se supone que la parte invariable, inmutable, la parte fija, es la base de la nariz. Y el que se debería de mover o debería de variar es el labio superior. Entonces, si tengo 127 grados, estoy 17 grados de más lejos de la norma. El ángulo es más obtuso. Por lo tanto, me indica que el labio superior está retruido también. Entonces, me confirma lo que me decía Epker, que el labio superior se encuentra a -1 y debería estar en +2 a +4. Entonces, se dan cuenta cómo las herramientas se van concatenando y van confirmando la posible maloclusión del paciente. Hasta ahorita yo podría hacer un diagnóstico presuntivo. Es un paciente de clase 2 con retrusión o con incisivos retruidos, ¿no? Y el mentón llevado hacia atrás, ¿no? Hasta este momento no he visto la maloclusión del paciente, no he visto el esquema oclusal, pero ya puedo más o menos intuir qué tipo de maloclusión tiene simplemente haciendo el análisis facial.
Y esta es la fotografía extraoral en sonrisa de la paciente. Como ustedes pueden observar, la paciente presenta retrusión de los incisivos superiores. Entonces, ¿cómo el análisis facial nos ayuda muchísimo para encontrar datos sin haber visto la maloclusión del paciente? Entonces, este análisis es importantísimo, doctores, y deben de practicarlo en todos sus pacientes, hasta que se les haga un hábito. De tal manera de que ustedes, cuando vean simplemente ingresar el paciente a la consulta, ustedes en 2, en 3 minutos determinan qué tipo de maloclusión podría tener. Y eso les ayuda muchísimo para tener el panorama más claro de qué tipo de tratamiento podrían plantear. Vamos a ver otro ejemplo. Esto va a ser un poquito más rápido ya sabemos qué herramientas vamos a trabajar. De igual manera, los tercios, analizamos los tercios. La paciente también tiene simetría en el tercio inferior se encuentra proporcionado. En la simetría a través de la línea media facial, ya sabemos, todos somos asimétricos. El paciente es un paciente mesofacial, porque el ángulo de la apertura facial es 47 grados, ¿no? Estamos dentro del rango de los pacientes mesofaciales. En el ángulo de la convexidad, el paciente presenta 170 grados. Por lo tanto, es un paciente de clase 1. La línea Edker dice que presenta 4 milímetros, 3 milímetros y 1 del pomo. El ángulo nasolabial, 100 grados. ¿No? El paciente es un paciente con el labio equilibrado. El ángulo nasolabial se encuentra dentro de la norma. Entonces, es un paciente de clase 1, claramente se puede observar en la fotografía lateral, y lo confirman todas las herramientas que hemos utilizado. Este caso es un caso muy particular. Este es un pacientito que, como ustedes pueden observar, es un paciente que presenta una maloclusión característica, con signos clínicos muy característicos. Es un paciente obviamente de clase 2, de clase 2-1, en el cual presenta estos signos pues patognomónicos. Presenta ojeras, ojos cansados y la curvatura excesiva de la columna cervical. Recuerden, doctores, que los pacientes de clase 2-1 son pacientes que por lo general respiradores orales, son respiradores bucales, no pueden o tienen dificultad para respirar a través de la nariz, no tienen las narinas permeables, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Puede ser cornetes hipertrofiados, tabique desviado, presencia de adenoides, dentro de los 3 factores más comunes, ¿no? Entonces, estos pacientes no pueden respirar bien por la nariz, por lo tanto, la misma necesidad de llevar aire, oxígeno a los pulmones, hacen que respiren por la boca. Y respirar por la boca va a generar, dentro de los problemas que ya conocemos, dos características clínicas muy saltantes. Que la lengua va a tener que descender. Por eso que los pacientes respiradores orales tienen posición baja de la lengua. La lengua tiene que descender para que haya más flujo de aire en el momento de que el paciente hace este movimiento de captar más aire a través de la boca. Entonces, el signo, en este caso sería un signo integral, posición baja de la lengua. El otro signo clínico es que el paciente tiene que realizar de manera adquirida esta curvatura de la columna cervical, tiene que llevar hacia adelante la cabeza, de tal manera, hacia adelante y hacia abajo, un poquito hacia abajo, de tal manera de que la columna cervical se encuentra totalmente arqueada. Esta es una posición forzada en la cual el paso del volumen del aire es mayor
Es decir, los pacientes que respiran por la boca tienen que hacer este movimiento hacia adelante y doblar su cabecita para que ellos puedan respirar mejor a través de la boca, puedan captar mayor cantidad de volumen de aire. Entonces, y esta posición se les hace un hábito, que al final terminan pues naturalizando esta posición. Y esta imagen que ustedes ven, esta fotografía lateral, es característica de estos pacientes. Paciente que ustedes vean con esta inclinación de la columna cervical y con estos dientes prominentes, es un paciente respirador oral. Ya basta verle la ojera nada más, los ojos cansados. Es un paciente respirador oral. Por la protrusión de los dientes, ya determinamos que es un paciente de clase 2, primera división. ¿No? Paciente de clase 2, 1. Entonces, simplemente en el análisis facial ya estamos determinando la maloclusión sin observar el esquema oclusal que presenta el paciente. Y a pesar de ello, vamos a hacer el análisis facial de este paciente. ¿No? En este caso, lo del tercio inferior está proporcionado, es un paciente asimétrico. Dentro del análisis de la apertura facial, es un paciente mesofacial, presenta 45 grados de apertura facial. Aquí, en el análisis de la fotografía, por eso es que yo les mencionaba la estandarización. Ustedes pueden observar, dice, ángulo de la convexidad, 168 grados. Clase 1, dice. Pero si es un paciente de clase 2, ¿por qué arroja, ya en la parte numérica, en la parte matemática, por qué arroja clase 1? Porque la foto está mal tomada. Si ustedes se dan cuenta, el paciente está en una posición forzada. Esa no es su posición natural. Recordar que en la fotografía el paciente tiene que tener los hombros hacia atrás y la columna totalmente erguida. Entonces, como no tiene esas características esta fotografía, nos da un falso resultado, ¿no? La mandíbula está hacia adelante, generando pues que, entre comillas, el paciente sea un paciente de clase, bueno, el análisis arroje que sea un paciente de clase 1, pero sabemos que no es un paciente de clase 1. Por eso es que importante es la estandarización en la toma fotográfica y tener cuidado en el momento de la edición de la fotografía. Eso es un error clásico cuando hacemos el análisis facial. En este caso, bueno, acá se movieron las líneas, pero podemos observar que el tercio inferior de esta paciente se encuentra aumentado. Es un paciente dólico facial, porque presenta un ángulo de la apertura de 37 grados. El ángulo de la convexidad, 157 grados, es una paciente de clase 2. En la convexidad que presenta en la fotografía podemos observar la cantidad de convexidad que presenta la paciente. Bueno, acá las líneas se han desconfigurado, pero si hacemos el trazo, podemos observar que presenta bastante convexidad. Entonces ya hemos visto pacientes mesofaciales, estamos observando el paciente dólico facial, pacientes de clase 1, pacientes de clase 2, líneas. Pero podemos hacer el análisis de pacientito que también está en crecimiento. Otra característica importante que también tenemos que evaluar es el tipo de labios que presenta el paciente. Este paciente presenta labios gruesos. Entonces, qué importante es saber discriminar dentro del análisis facial. ¿Por qué? Porque las normas están hechas dentro de ciertos parámetros. Como por ejemplo, si hacemos el análisis de la línea de Edgar, obviamente vamos a tener una alteración muy marcada, porque este paciente tiene los labios muy gruesos. Entonces no es lo mismo hacer no es lo mismo hacer un análisis en un paciente que tiene los labios con grosor normal, que un paciente que tenga los labios gruesos. Entonces, nosotros tenemos que discriminar, saber discriminar en los resultados que nos arrojan los análisis. No podemos ser tan cerrados, tan directos en tomar la información que nos brindan los análisis. Por eso es que hacemos
muchos análisis para determinar el diagnóstico del paciente. Nosotros hacemos, recordarán, análisis facial, análisis radiográfico, análisis de modelos, y dentro de los análisis, el análisis de la oclusión, dentro de los análisis de modelos, el análisis, perdón, radiográficos, hacemos varios análisis, porque cada uno nos va a orientar con ciertas angulaciones a determinar el tipo de alteración esquelética o dentaria que pueda presentar. Entonces, el resumen o la conjugación de todos estos análisis nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico. Entonces, en algunos casos nos dirán o nos darán un resultado acerca del análisis, y en otros casos nos darán de repente otro tipo de resultado. Entonces, esto nos va a llevar a hacer otro análisis para poder corroborar el primero o el segundo. Entonces, no debemos de hacer un diagnóstico en función a un solo análisis, a una sola herramienta. ¿Por qué? Porque nos llevaría a falsos resultados. Y eso se lo menciono ¿por qué? Porque existen muchas escuelas en la ortodoncia. Hay escuelas que basan su diagnóstico solamente en el análisis facial. Hay escuelas que basan su diagnóstico solamente en el análisis cefalométrico. Hay escuelas o hay tendencias de escuela que solamente analizan los modelos, ¿no? Y se olvidan del perfil. Entonces yo creo que debemos hacer la conjunción de todas estas herramientas para poder llegar a un diagnóstico correcto y poder plantear un esquema de tratamiento o varios esquemas, si es que se pudiera, para poder resolver un caso clínico. Y este caso, el caso de Rodrigo, es el caso en el cual nos damos cuenta de las limitaciones que tienen los análisis, ¿no? El paciente tiene labios gruesos, ¿no? Y si hacemos el análisis de Edgar, pues nos va a dar resultados un poco fuera, exageradamente, de la norma. Este paciente es un paciente de clase 2, pero acá nos dice que es un paciente de clase 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene bastante tejido blando que enmascara el problema. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, muchísimo cuidado. El ángulo nasolabial que presenta el paciente es un ángulo de 83 grados. Entonces, este ángulo nos ayuda muchísimo a la determinación de repente la maloclusión, ¿no? ¿Qué me dice? Que el ángulo está acortado. Es decir, que el labio superior, por la norma, máximo deberíamos tener 110 grados, ¿no? Entonces nos lleva a ser más acucioso, a buscar más información acerca del caso para poder tener un diagnóstico correcto. En el caso de Jorge, Jorgito, como ustedes pueden observar, tiene a la vista muy saltante el tipo de asimetría que presenta facialmente. Ya de por sí, como les mencionaba, no podemos tomar a la nariz como parte de los puntos para determinar la línea media sagital o la línea media facial, porque por ejemplo este paciente tiene la nariz desviada, tiene el tabique desviado. Entonces no es un punto de referencia, la punta de la nariz no es un punto anatómico de referencia estable para poder determinar línea media facial. Y para casualidad, este paciente tiene un problema de laterodesviación. El punto mentoniano se encuentra también fuera de la norma, está totalmente hacia un costado, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la línea media facial de este paciente? ¿Cómo determinamos la línea media facial? Entonces, vamos a la definición. En los casos que tengamos asimetrías notables, muy saltantes, trazamos el punto glabela, que es un punto invariable,
Pero nos faltaría otro punto para poder determinar la línea media facial. Entonces, habíamos hablado de el punto subnasal. El punto subnasal nos va a ayudar a determinar la línea media facial. Podemos valernos del punto subnasal o nos podemos valer también del filtrum del labio superior para poder determinar la línea media facial. Entonces, en este caso, el paciente tiene el mentón totalmente desviado hacia un costado. Ya de por sí, nosotros vamos a notar o registrar la asimetría de la mandíbula. En el ángulo, bueno, es saltante que el paciente es paciente dólico facial. Hacemos los cálculos matemáticos y arroja un ángulo de 39 grados. Es un paciente dólico facial. En el ángulo de la convexidad observamos 164 grados. Es un paciente de clase 2. Entonces se dan cuenta de que el análisis facial nos ayuda muchísimo para poder determinar el punto de partida para nuestro diagnóstico. Punto de partida para nuestro diagnóstico, que es muy importante, doctores. El análisis facial es una herramienta fácil, práctica. Claro, teniendo en cuenta los protocolos que les había mencionado. Si no trabajamos de manera protocolizada, el análisis no es correcto. Y esto pasa muy seguido. En la especialidad, los residentes presentan sus casos clínicos y se nota cuando una fotografía está mal tomada. Se nota cuando una fotografía ha sido mal editada. Entonces, cuando la fotografía está mal tomada o está mal editada o ambas cosas, los resultados no se pueden tomar como válidos, no se pueden tomar como verdaderos. Entonces, ¿cómo puedes sustentar un caso con herramientas que no están bien protocolizadas? Entonces, a partir de ahí, doctores, nosotros tenemos que tener en cuenta que el análisis fotográfico es muy importante, ¿no? Y es pan de cada día en los tratamientos ortodónticos que realizamos en la consulta.